Soy Kimberly y esta es la historia de cómo mi familia se desmoronó. Todo comenzó cuando yo tenía 7 años y mi hermanito Tommy cumplió 5. Recuerdo claramente ese día, mamá había llevado a Tommy a su primera clase real de música. Cuando regresaron, ella prácticamente flotaba en el aire. Kim, ven aquí, llamó con su voz llena de emoción. Bajé corriendo las escaleras, preguntándome a qué se debía tanto alboroto. Tu hermano es un genio musical. Realmente no sabía qué significaba eso, pero podía notar que era importante. Eso es genial, dije, tratando de sonar entusiasmada. El profesor dice que tiene oído perfecto, continuó mamá, sus ojos brillando. ¿Sabes lo raro que es eso? Va a ser una estrella, lo sé. Desde ese día, todo giró en torno a Tommy. Mamá dejó su trabajo de medio tiempo para enfocarse en su carrera. Pasaba horas investigando competencias musicales y programas de televisión para niños. Nuestra sala se convirtió en un mini estudio de grabación, con un teclado, micrófono e incluso una pequeña máquina de karaoke. No me malinterpreten, Tommy era bueno. Cuando cantaba, su voz era clara y pura, como la de un pequeño ángel. Pero no podía evitar sentirme excluida. Mamá estaba demasiado absorta en el potencial estrellato de Tommy y papá apenas estaba presente. Se iba al trabajo antes de que yo me despertara y volvía a casa después de que yo me había acostado. Los fines de semana, se entretenía en el garaje o veía televisión, demasiado agotado para hacer algo más. Así que aprendí a cuidarme sola. Me preparaba mi propio almuerzo, hacía mis tareas sin que me lo pidieran y trataba de no molestar a nadie con mis problemas. No todo era malo, tenía mis libros, mis pocos amigos cercanos y mi abuela. La abuela era la madre de mamá, pero no podían ser más diferentes. Mientras mamá se enfocaba en el espectáculo y la fama, la abuela era práctica y con los pies en la tierra. Tenía una pequeña tienda de conveniencia en el pueblo y comencé a ayudar allí después de la escuela cuando tenía 12 años. Eres una buena trabajadora, Kimberly, decía, sonriéndome por encima de sus gafas. Y eres inteligente con el dinero también. Eso te servirá mucho en la vida. Esas palabras significaban más para mí que todos los elogios vagos que recibía en casa. Al menos alguien me veía por quien era, no solo como la hermana de Tommy. Hablando de Tommy, él prosperaba bajo la atención de mamá. Para cuando tenía 7 años, ya había ganado algunas competencias de canto locales. Mamá llegaba a casa ondeando sus trofeos y certificados, su rostro resplandeciente de orgullo. ¿Viste a Tommy en la televisión anoche?, me preguntaba sin esperar respuesta. Los jueces dijeron que era el niño más talentoso que habían visto en años. Asentía y sonreía, tratando de estar feliz por mi hermano, pero no podía evitar el pinchazo de celos al ver cómo nos trataban de manera tan diferente. Tommy tenía los juguetes y gadgets más modernos, mientras que yo tenía que ahorrar mi mesada durante meses para comprar algo que quisiera. Al entrar en la escuela secundaria, la brecha entre Tommy y yo se hizo aún más amplia. Mientras yo asistía a la escuela pública local, mamá inscribió a Tommy en una costosa academia privada conocida por su programa de música. Cada mañana, ella lo dejaba en nuestra vieja minivan, arreglando su uniforme y recordándole sus lecciones de canto después de clases. Mientras tanto, yo ya iba camino a la escuela, habiendo tomado el autobús temprano. Un día, después de un día particularmente agotador de clases y un turno en la tienda de la abuela, llegué a casa y encontré a mamá y Tommy sentados en la mesa de la cocina, rodeados de folletos y volantes. ¿Qué es todo esto?, pregunté, dejando mi mochila junto a la puerta. Mamá levantó la vista, sus ojos brillando de emoción. Oh, Kim, no lo vas a creer. Tommy ha sido invitado a audicionar para el Coro Nacional Juvenil. La audición es en Nueva York. Necesitaremos comprar ropa nueva, reservar vuelos, un hotel. No pude evitar preguntar, ¿podemos permitirnos todo eso? La sonrisa de mamá vaciló por un momento. Nos las arreglaremos.
Esta es una oportunidad única en la vida para Tommy. No podemos dejarla pasar. Asentí, sabiendo que era mejor no discutir. Pero mientras subía a mi habitación, no podía dejar de preguntarme, ¿y qué hay de mis oportunidades? No es que tuviera celos del talento de Tommy, estaba orgullosa de él, en cierto modo. Pero estaba cansada de ser una idea de último momento en mi propia familia. Esa noche, escuché a mamá y papá discutiendo en su habitación. Sus voces estaban amortiguadas, pero podía distinguir lo suficiente para saber que era sobre dinero. Ya estamos endeudados, Linda, decía papá. No podemos seguir gastando así. Pero esta podría ser la gran oportunidad de Tommy, insistió mamá. ¿No quieres que tenga éxito? Claro que sí, suspiró papá. Pero, ¿y Kim? No hemos ahorrado nada para su fondo universitario. Hubo una pausa y luego la voz de mamá, más suave ahora, Kim es inteligente. Conseguirá becas. Además, siempre ha sido independiente. Se las arreglará. Me quedé en la cama, mirando al techo, sus palabras resonando en mi cabeza. Se las arreglará. Siempre se reducía a eso, ¿no? Se esperaba que me las arreglara sola mientras ellos invertían todo en el futuro de Tommy. Al día siguiente, fui a trabajar a la tienda de la abuela. Mientras reabastecía los estantes, la abuela me llamó al mostrador. Kimberly, dijo con voz suave. ¿Todo está bien? ¿Te ves distraída hoy? Dudé por un momento y luego toda la historia salió a borbotones, la audición de Tommy, los problemas de dinero, mis miedos sobre la universidad. La abuela escuchó pacientemente, su rostro mostrando más preocupación con cada palabra. Cuando terminé, negó con la cabeza. Escucha, he estado pensando. Eres una trabajadora esforzada, Kimberly. ¿Qué te parecería empezar a ganar un salario real aquí en la tienda, no solo dinero de bolsillo, sino algo que puedas ahorrar para tu futuro? Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista y apreciada. Al abrazar a mi abuela, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, podría crear mis propias oportunidades. No necesitaba esperar a que alguien más invirtiera en mi futuro. Con la ayuda de la abuela, podría empezar a invertir en mí misma. A medida que pasaban los años, me dediqué a mis estudios y a mi trabajo en la tienda de la abuela. Para cuando tenía 15 años, había logrado ahorrar una cantidad decente. Mi objetivo, una laptop para la escuela. Un viernes por la tarde, decidí contar mis ahorros. Fui a mi armario y saqué la alcancía de cerámica rosa que la abuela me había dado años atrás. Pero al agitarla, algo se sintió mal. El familiar tintineo de las monedas faltaba. Con el corazón acelerado, abrí la parte inferior y la volteé. Nada. No cayó ni una sola moneda. Con manos temblorosas, bajé las escaleras. Tommy estaba tumbado en el sofá, jugando videojuegos en una consola nueva y reluciente. Hey, Tommy, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿No has visto mi alcancía? ¿O el dinero que había dentro? Apenas levantó la vista de su juego. No, lo siento. Respiré hondo y me dirigí a la cocina, donde mamá preparaba la cena. Mamá, comencé. ¿Tomaste el dinero de mi alcancía? Se volvió hacia mí, su rostro sereno. Oh, eso. Sí, lo hice. Tommy necesitaba una nueva consola de juegos, la suya se rompió y estaba tan molesto. Sabía que tenías algunos ahorros, así que lo tomé. Me quedé allí, sin palabras, las lágrimas amenazando con salir, pero me negué a dejarlas caer. ¿Cuándo me lo vas a devolver?, logré preguntar. Mamá suspiró, como si yo estuviera siendo irrazonable. Ya veremos. Los tiempos están difíciles ahora, con todos los gastos de Tommy. ¿Lo entiendes, verdad? Es una inversión en su futuro. No lo entendía. No podía entender cómo podía hacerme esto. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí corriendo de la casa.
Seguí corriendo hasta llegar a la tienda de la abuela, las lágrimas nublando mi visión. La abuela me miró una vez y volteó el letrero de abierto a cerrado. Me llevó al cuarto trasero y me sentó. ¿Qué pasó, Kimberly?, preguntó con suavidad. Entre sollozos, le conté todo. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de la abuela cambiaba de preocupación a incredulidad y luego a ira. ¿Qué voy a hacer, abuela?, pregunté, sintiéndome más perdida que nunca. No puedo confiar en ellos. La abuela guardó silencio por un momento y luego se levantó. Espera aquí, dijo. Desapareció en el frente de la tienda. Cuando regresó, llevaba una caja de laptop. Estaba guardando esto para tu cumpleaños, dijo, colocando la caja en mi regazo. Pero creo que lo necesitas ahora. Solo no te lo lleves a casa, manténlo aquí en la tienda. Úsalo después de tus turnos o los fines de semana. No quiero que tu madre ponga sus manos en esto también. Esa noche, mientras me acostaba, me hice una promesa. Nunca dejaría que nadie volviera a aprovecharse de mí así. Trabajaría más duro, ahorraría más y encontraría una manera de salir de esa casa donde me sentía como una extraña. Mi 16º cumpleaños llegó con poco alboroto. Mamá al menos recordó la fecha esta vez. Ella y papá me desearon un feliz cumpleaños durante el desayuno, papá deslizando una tarjeta a través de la mesa antes de salir apresuradamente al trabajo. Invité a algunos amigos cercanos, instalamos unas mesas plegables en el patio trasero, colgamos algunas luces y la pasamos bastante bien. Había ahorrado de mi trabajo en la tienda de la abuela para comprar bocadillos y bebidas. Mi mejor amiga, Rachel, me ayudó a decorar con algunos globos y serpentinas que conseguimos en la tienda de $1. Mientras nos sentábamos comiendo papas fritas y riéndonos de los dramas de la escuela, me sorprendí sintiéndome genuinamente feliz. Por un momento, podía olvidar las dinámicas familiares y ser solo una adolescente normal celebrando su cumpleaños. Pero la realidad tiene una forma de regresar. Cuando llegó el 16º cumpleaños de Tommy, 2 años después, fue una extravagancia. Alquilaron el restaurante más elegante de la ciudad, invitaron a lo que parecía ser medio pueblo e incluso contrataron a un fotógrafo profesional. La cereza del pastel, un auto nuevo y reluciente estacionado afuera con un gran lazo rojo. Me quedé al margen durante la fiesta, observando a Tommy sonreír mientras aceptaba felicitaciones y regalos. A pesar de todo, no podía resentirlo. No era su culpa. Solo vivía la vida que nuestros padres, especialmente mamá, habían orquestado para él. Unos meses después, me emocioné al enterarme de que había sido aceptada para estudiar economía en una universidad en el estado vecino. Aún mejor, había obtenido una beca parcial. Pero, como pronto descubrí, parcial era la palabra clave. La beca no cubriría todos mis gastos. Con aprensión, me acerqué a mis padres una noche. Mamá, papá, comencé. Me aceptaron en la universidad estatal para estudiar economía. Tengo una beca, pero necesitaré algo de ayuda con el resto de la matrícula y los gastos de vida. Papá levantó la vista de su periódico, una arruga entre sus cejas. Es una gran noticia lo de la beca, Kim, pero sabes que el dinero está ajustado ahora, con las cuotas de la escuela de música de Tommy. Mamá intervino, Kimberly, eres una chica inteligente. Estoy segura de que puedes resolverlo. Tal vez conseguir un trabajo. Siempre has sido tan independiente. Derrotada, me retiré a mi habitación. Mientras me sentaba en mi cama mirando la carta de aceptación, mi teléfono vibró con un mensaje. Era la abuela, preguntando cómo había ido la conversación con mis padres. La llamé, mi voz temblando mientras le contaba lo que había pasado. La abuela escuchó en silencio y luego dijo, Kim, lo resolveremos juntas. Fiel a su palabra, la abuela estableció un fondo universitario para mí. Entre eso, mi beca y un trabajo de medio tiempo que conseguí en una cafetería cerca del campus, logré hacerlo funcionar. Vas a hacer grandes cosas, Kimberly, dijo la abuela.
Estoy muy orgullosa de ti. Esas palabras me sostuvieron durante los momentos difíciles en la universidad. Cuando me quedaba hasta tarde estudiando o haciendo turnos dobles en la cafetería, recordaba la fe de la abuela en mí y seguía adelante. Llamaba a Tommy de vez en cuando, tratando de mantener nuestra conexión. Estaba en una prestigiosa escuela de música, todos los gastos pagados por nuestros padres, por supuesto. A pesar de las diferencias en nuestras situaciones, era agradable escuchar su voz, saber que al menos una persona en esa casa podría estar extrañándome. Después de 4 arduos años de equilibrar estudios, trabajo y presupuestos ajustados, finalmente me gradué con mi título en economía. Armada con mis calificaciones ganadas con esfuerzo y una determinación para tener éxito, regresé a mi ciudad natal. No pasó mucho tiempo antes de que consiguiera un trabajo en una prestigiosa firma financiera y encontrara un pequeño pero cómodo apartamento para alquilar. La vida se instaló en una rutina agradable. El trabajo era desafiante pero gratificante, y en mi tiempo libre comencé a construir una vida para mí fuera de la sombra de mi familia. Hice nuevos amigos, comencé a hacer senderismo los fines de semana e incluso empecé a salir un poco. Entonces, una lluviosa tarde de martes, hubo un golpe en mi puerta. La abrí para encontrar a mi madre parada allí, luciendo inusualmente desaliñada. Entró, retorciéndose las manos. «Kimberly, necesito tu ayuda». Esas palabras enviaron un escalofrío por mi columna. En todos mis años, no recordaba que mi madre me hubiera pedido ayuda alguna vez. «¿Qué sucede?», pregunté, llevándola al sofá. Se sentó pesadamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Estoy enferma, Kim. Muy enferma. Los médicos dicen que necesito tratamiento, pero nuestro seguro no lo cubrirá todo». Mi corazón se hundió. A pesar de todo, seguía siendo mi madre. «¿Cuánto necesitas?». $15,000, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Sé que es mucho, pero no sabía a quién más acudir. Tu padre y yo hemos gastado todo en la educación de Tommy. Pensamos que habría dado sus frutos para ahora, pero... A la mañana siguiente, conducimos al banco en silencio. Mientras esperábamos en la fila, mamá comenzó a hablar, su voz baja. «Sabes, Tommy lo está haciendo muy bien», dijo. «Tiene ofertas de varios grupos musicales importantes. Una vez que firme, podremos devolverte el dinero en poco tiempo». Asentí, escuchando a medias. Mi mente corría, pensando en cómo manejaría los pagos del préstamo además de mi alquiler y otros gastos. Después de firmar lo que se sintió como una montaña de papeleo, transferí los $15,000 a la cuenta de mi madre. Al salir del banco, me abrazó fuertemente. Unos días después, estaba revisando mi feed de redes sociales durante mi almuerzo cuando vi algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Allí estaba Tommy, mi hermano, publicando selfies desde los Alpes suizos. Confundida, le envié un mensaje rápidamente. «Hey, Tommy, ¿no se supone que estás en la escuela? ¿Qué haces en Suiza?». Su respuesta llegó rápidamente. «Oh, hey, Kem. Sí, mamá me sorprendió con este viaje. Dijo que tenía un bloqueo creativo y necesitaba recargarme. Es increíble aquí. Me quedaré por 2 meses». Me quedé mirando mi teléfono, mi mente negándose a procesar lo que estaba leyendo. 2 meses en Suiza. ¿Bloqueo creativo? Entonces me di cuenta. El préstamo de $15,000 no era para tratamiento médico. Era para las vacaciones de Tommy. Con manos temblorosas, llamé a mi madre. «Kimberly, ¿qué pasa ahora?», su voz sonaba irritada, como si estuviera interrumpiendo algo importante. Respiré hondo. «Mamá, necesitamos hablar sobre el préstamo, sobre el viaje de Tommy. ¿Cómo pudiste mentirme así?». Hubo una pausa y luego suspiró. «Mira, tu hermano es una persona creativa. Necesita constante inspiración y mimos para abrirse creativamente. Este viaje era esencial para su carrera.
Va a ser famoso y todos necesitamos apoyarlo. Apoyarlo, repetí, mi voz elevándose. Tomando préstamos que no podemos pagar. ¿Mintiendo a tu otra hija? Oh, no seas tan tacaña, se burló. Deberías estar feliz de apoyar a tu hermano. Esa es la última gota, mamá, dije, luchando por mantener mi voz firme. Quiero que me devuelvas el dinero. Todo. Ahora. Su risa fue fría. No seas ridícula, Kimberly. El dinero se gastó. Además, te va lo suficientemente bien. No lo necesitas. Si no me lo devuelves, dije, mi voz temblando de ira, te demandaré. Hubo un momento de silencio aturdido y luego explotó. ¿Demandarme? ¿A tu propia madre? Eres una hija terrible. No puedo creer que haya criado a alguien tan egoísta y sin corazón. Esta es tu última oportunidad, mamá, dije, luchando por mantener la calma. Devuélveme el dinero o iré a los tribunales. Adelante, escupió. A ver si me importa. Estás muerta para mí, Kimberly. Muerta. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, temblando de una mezcla de ira y sorpresa. Sabía que esta conversación no iría bien, pero nunca imaginé que terminaría así. Aturdida, llamé a la única persona en quien sabía que podía confiar, la abuela. Rompí en sollozos mientras le contaba todo lo que había sucedido. La abuela escuchó pacientemente, haciendo sonidos reconfortantes mientras yo desahogaba mi corazón. Cuando terminé, hubo un momento de silencio y luego la abuela habló, su voz firme. Kimberly, escúchame. Lo que tu madre hizo está mal. Si decides seguir adelante con esto, te apoyaré. Conozco a un buen abogado, el hijo de un amigo. Podría estar dispuesto a llevar tu caso por una tarifa reducida. Los siguientes meses fueron un torbellino de consultas legales, papeleo y noches sin dormir. Fiel a su palabra, la abuela cubrió los honorarios legales y me presentó a Mako, el hijo de su amigo, un joven abogado muy astuto. Es un caso claro, me aseguró Mako después de nuestra primera reunión. Tenemos los registros bancarios, los mensajes de texto. Tu madre no tiene base. El día del juicio llegó. Al entrar en la sala del tribunal, vi a mi madre por primera vez en meses. Estaba sentada al otro lado, su rostro una máscara de fría furia. Ni siquiera me miró. Los procedimientos parecían pasar en un abrir y cerrar de ojos. Michael presentó nuestro caso de manera clara y concisa, mostrando al juez la evidencia del engaño de mi madre. Cuando fue su turno de hablar, mi madre contó una historia sobre una necesidad médica desesperada, pero su historia se derrumbó rápidamente bajo el interrogatorio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez emitió su veredicto. En el caso de Kimberly Johnson contra Linda Johnson, comenzó, fallo a favor de la demandante. Se ordena a la demandada que devuelva el monto total de 15,000 pesos, más intereses y costos judiciales. Unos días después, recibí un aviso de que mi madre había tomado un préstamo para devolverme el dinero. El dinero estaba de vuelta en mi cuenta, pero se sentía vacío de alguna manera. Había ganado el caso, pero había perdido a mi familia en el proceso. El polvo apenas se había asentado del caso judicial cuando llegó la verdadera tormenta. Comenzó con una notificación en mi teléfono. Un amigo me había etiquetado en una publicación. Curiosa, la abrí solo para sentir que mi estómago caía. Allí, en la página de redes sociales de mi madre, había una larga publicación desgarradora sobre cómo su propia hija la había cruelmente llevado a los tribunales. Se pintaba a sí misma como una madre amorosa y sacrificada que había dado todo por sus hijos, solo para ser traicionada en su momento de necesidad. Mi teléfono zumbó constantemente durante los siguientes días mientras más parientes se comunicaban, no para escuchar mi versión, sino para reprenderme por mis acciones. Te crié mejor que esto, me regañó mi tía. Has traído vergüenza a toda esta familia, me escribió un primo.
No te molestes en venir a la próxima reunión familiar, advirtió un tío. En medio de esta tormenta, había una fuente inquebrantable de apoyo, la abuela. Me llamaba todos los días, su voz un bálsamo para mis nervios alterados. No prestes atención a esos tontos, decía firmemente. No saben ni la mitad de lo que ha estado pasando en esa casa todos estos años. Una semana después de que las publicaciones de mi madre se hicieran virales, mi teléfono sonó con un número que no había visto en años, el de mi padre. He estado viendo las publicaciones de tu madre, comenzó, y me preparé para las críticas. Pero luego me sorprendió. Quiero escuchar tu versión de la historia. Toda la historia. Así que le conté todo. Los años sintiéndome ignorada, el incidente con mi alcancía, las luchas en la universidad y, finalmente, el préstamo y la traición que llevó a la demanda. Hubo un largo silencio cuando terminé. Luego, para mi sorpresa, la voz de mi padre volvió, llena de emoción. No tenía idea, dijo en voz baja. Kimberly, lo siento mucho. Te fallé como padre. Seguí la dirección de tu madre por demasiado tiempo. Me decía a mí mismo que estaba proporcionando para la familia al trabajar largas horas, pero la verdad es que estaba huyendo de los problemas en casa. Debería haber estado ahí para ti. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Esta era la conversación más abierta y honesta que había tenido con mi padre en toda mi vida. Tengo mucho que compensar, dijo. Lo sé. Pero si estás dispuesta, me gustaría intentar ser el padre que debía haber sido. Mientras continuábamos hablando, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en años, sentí que tenía a un padre de mi lado. No iba a arreglar todo de la noche a la mañana, pero era un comienzo. Después de nuestra conversación sincera, papá decidió examinar más de cerca las finanzas familiares, algo que admitió que debería haber hecho años atrás. Descubrió que mamá había estado retirando dinero en secreto de su cuenta conjunta durante años, canalizándolo todo hacia la carrera de Tommy. Pero eso no era lo peor. Había tomado múltiples préstamos a nombre de ambos, todo para financiar las empresas de Tommy. Estaban ahogándose en deudas, y papá había estado completamente en la oscuridad. La confrontación que siguió fue explosiva. No estuve allí, pero me enteré por los vecinos. Hubo gritos, el sonido de platos rompiéndose y, finalmente, la llegada de coches de policía. Tras el incidente, papá solicitó el divorcio. Los procedimientos fueron desordenados, pero al final, mamá obtuvo la mitad de todo, que fue directamente a pagar su montaña de deudas. Mantuve mi distancia de mamá, enfocándome en reconstruir mi relación con papá y apreciando el inquebrantable apoyo de la abuela. La vida comenzó a sentirse normal. Luego, alrededor de un año después del divorcio, las publicaciones triunfantes de mamá comenzaron a aparecer nuevamente en las redes sociales. Tommy se había graduado de su colegio de música y había conseguido un lugar en una banda famosa. Sus leyendas estaban llenas de celosdije y pullas apenas veladas hacia papá y hacia mí. Algunas personas no podían ver el potencial, escribió. Pero una madre siempre sabe. ¿Quién se ríe ahora? Intenté no dejar que me afectara. Me iba bien en el trabajo, acababa de hacer el pago inicial de mi propio apartamento y finalmente sentía que estaba en terreno firme. Papá también estaba mejor, parecía más feliz y relajado de lo que lo había visto nunca. Pero la vida tiene una forma de lanzar curvas cuando menos lo esperas. 2 años después del gran éxito de Tommy, hizo otro viaje a Suiza. Sus redes sociales estaban llenas de fotos glamorosas de los Alpes, videos de él de fiesta con sus compañeros de banda. Entonces, una fría mañana, decidió filmarse cantando en la cima de una montaña, queriendo impresionar a sus fans con su rango vocal en el aire frío y delgado. Fue un desastre. Contrajo un resfriado severo que se desarrolló en una infección de garganta grave. A pesar de la mejor atención médica, el daño estaba hecho. Tommy perdió su voz para cantar. La noticia afectó a mamá duramente.
Sus vecinos me contaron después que escucharon gritos provenientes de su casa, sonidos de cosas siendo arrojadas y rotas. Cuando fueron a verla, la encontraron en un estado de total histeria. No reconocía a nadie, seguía balbuceando sobre fortunas perdidas y sueños arruinados. No tuvieron más remedio que llamar por ayuda. Mamá fue ingresada en una institución de salud mental. Los médicos la diagnosticaron con una crisis nerviosa severa, exacerbada por años de estrés. En cuanto a Tommy, cayó en depresión y recurrió al alcohol. Durante meses, no estuvimos seguros de si saldría adelante. Pero lentamente, con el apoyo de papá y mío, comenzó a cambiar las cosas. Se alejó del alcohol y, en un giro que nos sorprendió a todos, solicitó ingresar a la universidad para convertirse en profesor de música. Ya no puedo cantar, me dijo un día mientras tomábamos café. Pero tal vez pueda ayudar a otros niños que aman la música a hacerlo bien, sin toda la presión y expectativas locas. Sentí una oleada de orgullo por mi hermanito. Creo que es una gran idea, Tommy. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el tumultuoso viaje de los últimos años. Pensé en mamá, todavía en la institución, atrapada en un mundo creado por ella misma, en papá, finalmente libre para vivir su propia vida, en Tommy, encontrando un nuevo camino, y en mí misma. Había mantenido mi posición, luchado por lo que era correcto y salido más fuerte al otro lado.